Les habla Juan Amílcar Belloso Cepeda de Conexión Educativa Digital. En esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo cuyo título es Impacto de los fenómenos naturales, el cual ha sido creado para las y los estudiantes de séptimo grado. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa. Iniciamos el vídeo después de la intro del canal. Lo que aprenderemos este día. En esta oportunidad vamos a desarrollar un nuevo contenido programático dentro del cual estudiaremos diversos aspectos relacionados con el impacto que los fenómenos naturales tienen en los bienes de la población y en la vida misma. En primer término, estaremos definiendo a qué se le llama desastre. A continuación hablaremos un poco sobre por qué ocurren los desastres y analizaremos ciertas situaciones particulares para una mayor comprensión de dicha temática. Luego pasaremos a hablar un poco sobre el impacto social y económico que se viene como consecuencia de la ocurrencia de desastres. En este apartado tocaremos lo relacionado con la región centroamericana como una zona propensa a desastres y decíamos estudiar un poquito el impacto social y económico derivado de los desastres. Luego pasaremos a hablar un poco sobre el impacto ambiental de los desastres. En este acápite hablaremos sobre los impactos positivos y negativos en el ambiente originados por los desastres. A continuación hablaremos sobre la prevención institucional a desastres. Acá estaremos viendo ¿qué es la prevención institucional a desastres? ¿Cuál es el origen de la prevención institucional a desastres? Y al mismo tiempo conoceremos la etapa de un plan de prevención institucional de desastres. A continuación, hablaremos sobre las medidas en conjunto, es decir, las medidas emprendidas tanto por los entes gubernamentales como las comunidades en aras de preservar y minimizar los efectos de los desastres. Y finalmente tendremos el espacio para despedir el contenido de esta ocasión. Definamos a continuación qué deberemos entender por la palabra desastre. Y estudiaremos asimismo por qué ocurren los desastres. En orden de ideas y entrando en materia, definiremos a continuación el concepto de la palabra desastre. En tal sentido, tenemos que desastre es una perturbación grave del funcionamiento de una comunidad que excede su capacidad para hacer frente con sus propios recursos. Los desastres pueden ser causados por peligros naturales, generados por el hombre y tecnológicos, así como por diversos factores que influyen en la exposición y vulnerabilidad de una comunidad. Y de esa forma hemos definido qué vamos a entender por un desastre. Pasemos a ver los motivos que median para que ocurran los desastres. Y en esta parte vamos a analizar lo siguiente. Los desastres suceden cuando se da la suma de dos elementos fundamentales. En primer lugar, debe ocurrir un fenómeno natural, llámese lluvia, granizada, terremoto, alud, huracán, tsunami, etcétera, etcétera. Pero a ello debe de sumarse ciertas condiciones de vulnerabilidad ambiental. Si falta alguno de estos elementos, simplemente no puede ocurrir un desastre. Analicemos las situaciones siguientes. Haciendo uso de la imagen que tenemos en pantalla, vamos a suponer una situación hipotética. Tenemos una montaña o un cerro
sin alteración de su capa vegetal, es decir, un cerro bien reforestado y en el cual no ha existido la presencia del hombre, sobre el cual llueve por espacio de 5 a 6 días sin parar. Al cabo de este tiempo, el suelo ha absorbido tal cantidad de agua lluvia que se produce un deslave. Como en las faldas de este cerro no hay viviendas, el daño del deslave se limita a los árboles que han sido arrastrados por la correntada de piedras y lodo, pero ninguna persona resulta dañada, tampoco ningún tipo de infraestructura, razón por la cual no ocurre ningún desastre. Haciendo uso de una imagen similar, pensemos en otra situación hipotética. Tenemos que se viene una lluvia torrencial de 5 a 6 días, pero esta vez es sobre un cerro completamente deforestado y con viviendas construidas en sus faldas y laderas. Cuando el suelo se haya anegado de agua, ocurre un deslave, el cual va directo sobre las viviendas, ocasionando pérdidas en vidas humanas y la destrucción total de las viviendas. En este último caso, se sumaron el hecho de que existió un fenómeno natural como fue la lluvia, el cual se sumó a una situación de vulnerabilidad ambiental representada por la deforestación del cerro y el hecho de haber construido viviendas en un área no indicada para ello. Ambas situaciones se sumaron para que en esta zona ocurriera un desastre. Y ahí hemos visto pues cómo la suma de ciertos factores, como son la vulnerabilidad más un fenómeno natural, derivan pues en lo que puede suceder, que es un desastre. Y ahí pues definimos en esta oportunidad qué es un desastre y por qué estos ocurren. Pasemos a continuación a ver los impactos socioeconómicos que dejan los desastres. Centroamérica, una zona propensa a desastres. A través del tiempo, la región centroamericana se ha visto sometida a muchos fenómenos naturales, como aludes, derrumbes, huracanes, terremotos, inundaciones o erupciones volcánicas, las cuales se han saldado con la pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños a la infraestructura, que han venido a acentuar las de ya por sí precarias condiciones de vida de los estratos bajos de la población. Pero el daño no se limita a lo estrictamente económico. Analicemos el impacto económico y social que produce un desastre. En lo que se refiere al ámbito económico, tenemos que un desastre ocasiona que los gobiernos incurran en endeudamiento, ya que posteriormente al desastre se vienen las tareas de reconstruir todo lo destruido, asistir a las víctimas y sobrevivientes, así como trabajar por recuperar los empleos que se perdieron como consecuencia del desastre. El impacto social que ocasionan los desastres se traduce en la cantidad de víctimas mortales producidas por el fenómeno, la acentuación de los estándares de pobreza, enfermedades, amenazas de epidemias y aumento de las tasas de desempleo. Y ahí hemos hecho una recopilación sobre los impactos sociales y económicos originados por los desastres. De igual manera, estudiamos un poco cómo Centroamérica es una región propensa a ser golpeada por fenómenos de tipo natural. Pasamos en estos momentos a estudiar el impacto ambiental que originan los desastres. En este apartado analizaremos los impactos ambientales derivados de los desastres. Estudiaremos los impactos positivos y negativos que quedan después de sucedido un desastre. Por increíble que suene, con el paso del tiempo, los desastres pueden dejar impactos positivos en la región que se ve expuesta a su influencia. Por eso y más lo detallaremos con el cuadro que estudiaremos enseguida.
En pantalla compartimos un cuadro en el cual pues se ha resumido algunos fenómenos y se extrae de ellos pues su impacto tanto positivo como negativo en la población. Yendo por partes, en lo que respecta a los terremotos, tenemos como impacto negativo pues pueden ocasionar el cambio del curso de los ríos, ocasionar inundaciones de laderas, lo cual trae consigo muerte de flora y fauna. Pero también un terremoto puede ocasionar un impacto positivo. En este caso, pues, un terremoto como cosa positiva puede dejar a vista de las personas la exposición de ciertos recursos minerales que a lo mejor se ignoraba que existían en la zona impactada por el terremoto. En lo que respecta a las erupciones, pues como impacto negativo sabemos que generan muerte de flora y fauna, asimismo destrucción de ciertas tierras fértiles que se ven pues bajo su influjo. Pero con el paso del tiempo pues la lava y la ceniza volcánica termina por crear suelos volcánicos que se vuelven sumamente fértiles, y en ocasiones pues las erupciones también pueden dar pie al surgimiento de ciertas islas. Estudiemos lo que se refiere a los aluviones. Un aluvión puede traer como impacto negativo la muerte de la flora y la fauna y la creación de embalses de barro, pero con el paso del tiempo en las zonas de aluviones se ha considerado que se crea suelos de tipo fértil, lo cual es vital pues para el desarrollo de la agricultura. En lo que respecta a las lluvias, huracanes y ciclones, sabemos pues que ocasiona muerte de flora y fauna también, erosiona la tierra, pero como impacto positivo genera descontaminación del suelo. Y finalmente tenemos pues como fenómeno de estudio los tsunamis, que como impacto negativo pues genera muerte de flora y fauna marina y erosiona la playa en las cuales pues este fenómeno ha tenido lugar. Pero como impacto positivo tenemos el hecho de que un tsunami genera descontaminación parcial del suelo. Y ahí hemos visto pues tanto los aspectos o impactos negativos de los fenómenos naturales como ciertos impactos positivos que el hecho de suceder un fenómeno pues al final de cuentas deja en las regiones que se han visto impactadas por este tipo de fenómenos. Pasemos a continuación a hablar sobre la prevención institucional a desastres. En primer lugar, ¿qué es la prevención institucional a desastres? La prevención institucional a desastres es el conjunto de medidas encaminadas a evitar que un evento se convierta en desastre. Por ejemplo, si sembramos árboles, evitamos la erosión. Si se construyen viviendas más resistentes y en lugares donde el suelo sea sólido, estaremos previniendo a que sean destruidas cuando ocurra un sismo. Veamos a continuación el origen de la prevención institucional. La prevención institucional tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial, cuando nace la defensa civil como una estructura destinada a asistir a las víctimas civiles de los conflictos bélicos. Después de esta guerra, que terminó en el año de 1945, nació la primera legislación completa para enfrentar por medio de la planificación las emergencias, conocida como Ley de Defensa Civil Federal. Esto ocurre en el año de 1950 en los Estados Unidos. Y ahí hemos visto pues de dónde se origina esta estrategia de prevención institucional a desastres. Les invito a que a continuación estudiemos y analicemos cuáles son las etapas de que consta un plan de prevención institucional. Un plan de prevención institucional lo vamos a explicar valiéndonos del siguiente cuadro, en el cual pues como dijimos veremos las etapas que comprende la prevención institucional a desastres. Acá tenemos que hay
un antes, hay un durante y hay un después. En lo que respecta al antes, debemos de decir pues que esto equivale a la situación inicial de riesgo. El durante pues es la concreción del riesgo de desastre. Aquí predominan acciones de respuesta y rehabilitación. Luego hay un después. La población debe enfrentarse a las secuelas dejadas por el desastre. En esta etapa predominan los objetivos de reconstrucción. En el antes, pues las autoridades gubernamentales y comunitarias deben realizar un trabajo de detección y evaluación de aquellos aspectos que puedan, pues, en un momento determinado, ocasionar situaciones de riesgo para la población. También ambos entes, pues, lo que es la participación de la comunidad junto con el apoyo gubernamental, deberán trabajar o diseñar estrategias que busquen la eliminación o control de amenazas naturales. Asimismo, se deberá trabajar para implantar sistemas de alerta temprana. Otra situación que se debe de realizar en la etapa del antes es la eliminación, reducción, control de factores de vulnerabilidad. En la siguiente etapa, en el durante, acá pues habrá que diseñar planes de evacuación. Asimismo, ejecutar acciones de mitigación de efectos en la sociedad. Luego, tener preparado un plan de evacuación, rescate, albergue y alimentación de personas damnificadas o que estén en peligro. Asimismo, resulta vital garantizar la atención médica y psicológica de urgencia. Otro aspecto importante dentro del durante es la rehabilitación. En esta parte, pues, se deberán encaminar actividades destinadas a reducir los efectos destructores del evento, especialmente en lo que se refiere a los servicios básicos, producción o transporte. Y finalmente la tercera etapa del después, acá pues habrá de realizarse acciones de reconstrucción, así como la implementación de programas de salud mental que ayuden a las personas a superar la situación de desastre a la cual se han visto sometidos. Y también pues cobra mucha importancia la reorganización del aparato socioproductivo. Es importante pues reactivar y de alguna manera intentar rehacer la vida hasta el momento antes de que haya sucedido el fenómeno, porque eso pues contribuye a que haya una reactivación económica y por lo tanto una reactivación en la medida de lo posible de la vida de las personas que han sufrido el impacto de un desastre. Y ahí hemos visto pues qué es la prevención institucional, cuál es su origen y las etapas de las cuales consta la misma. A continuación pasamos a ver las medidas en conjunto, que decíamos pues que estas medidas en conjunto se vuelven importantes porque en esta parte pues se debe de lograr la mayor efectividad de estas medidas de prevención. Para ello pues será necesario coadyuvar esfuerzos tanto de la parte gubernamental como de las comunidades. En países como los centroamericanos es común tener una visión paternalista del Estado. Esto es creer que es tarea únicamente de los gobiernos emprender acciones que mitiguen los efectos causados por los desastres. Sin embargo, la participación comunitaria es un complemento al trabajo que los gobiernos puedan realizar en un momento determinado. Vamos a compartir un cuadro para que podamos ver pues las medidas que corresponderá a la parte gubernamental realizar, lo mismo pues que las medidas que la comunidad afectada por un desastre también deberá implementar para reactivar pues su zona lo más a la mayor brevedad posible. Veamos esta situación. En el cuadro que compartimos en pantalla decíamos vamos a estudiar cada una de las acciones que deberán ser emprendidas tanto por la parte gubernamental como por la parte comunitaria.
En lo que respecta a las medidas de carácter gubernamental, tenemos pues que habrá que ejecutar planificaciones para cuando se presenten casos de emergencia. Asimismo, activar sistemas de alerta temprana. Trabajar en planes de reducción de riesgos. De igual forma, ejecutar medidas tendientes a buscar la reducción de la vulnerabilidad, como por ejemplo, emitir ordenanzas que prohíban la construcción en lugares de riesgo y normativas que regulen la actividad de la ingeniería. Esto con la idea de evitar asentamientos humanos en zonas no adecuadas para ello. Asimismo, deberá venir de la parte gubernamental el trabajo de elaborar planes preventivos de desastres. ¿Qué le corresponde hacer a la comunidad? Bueno, la comunidad deberá organizar rutas de escape de las casas y colonias afectadas por diferentes tipos de desastres. Asimismo, buscar lugares de agrupamiento para asegurarse de que las personas puedan ser evacuadas con seguridad. También deberán preparar un botiquín para cuando se sucedan las emergencias. También la comunidad deberá designar lugares para refugios en caso de tener que evacuar las zonas impactadas por los fenómenos naturales. Asimismo, estar listo para brindar cursos de primeros auxilios para estar preparados en el momento justo en que sean impactados por un fenómeno natural. Decíamos que Centroamérica es una zona propensa a recibir el impacto de fenómenos naturales. Por lo tanto, un plan de acción como los que hemos mencionado, pues resultan de capital importancia para salvaguardar la vida de muchas personas. Y ahí pues vimos las medidas en conjunto que corresponde desarrollar tanto a la parte gubernamental como a la parte comunitaria. Es de esta manera como damos por finalizado el contenido de este día, esperando que el mismo haya sido útil para tu proceso de aprendizaje. No olvides darle like al vídeo y compartirlo. De esta forma estarás contribuyendo a que Conexión Educativa Digital proyecte más y mejor contenido educativo. También te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Nos pondremos en sintonía en próxima ocasión si Dios así lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.